Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lita y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo a Donita. Sé que me demoré mucho, pero tuve bastante trabajo. Honestamente no sé qué cosas quieren que les cuente mientras estoy mostrando el video de cómo hago la galleta. Entonces leo sus sugerencias en los comentarios. Se me ocurrió que para este primer video podía explicarles más o menos cómo fue que empecé a hacer galletas. Empezó en 2020 más o menos. Me fui a vivir a otra ciudad y decidí empezar con mi emprendimiento. Me di cuenta de que podía hacer galletas bonitas en una reunión con unos amigos. Les hice unas galletitas de estrellas de Mario y les encantaron. Estaban muy ricas y aparte el diseño me quedó muy bonito. Yo siempre he dibujado, entonces no sé, en ese momento como que se disparó esa chispa como de creatividad y quería hacer un montón de cosas en galletas. He jugado Cookie Run desde 2014 aproximadamente. En esa época jugaba Line Cookie Run. Recuerdo mucho que la galleta que en esos momentos estaba como nueva era Vampire Cookie. Entonces, imagínense, soy más vieja que todas las galletas legendarias juntas. Y se me ocurrió como, ¿por qué no hacer esas galletas? O sea, no se ven tan difíciles, en mi cabeza pensaba. Y en 2021 subí mi primer video, que fue el de Ginger Brave en TikTok. Y recuerdo que mi hermana me escribió un día como, muy genial lo que está pasando con tu TikTok. Y yo como, ¿con mi TikTok? ¿Qué pasó con mi TikTok? Porque yo usaba pues mi cuenta personal. Me dijo como, tienes un montón de seguidores. Y yo, ¿cómo? Me dejaban muchísimos comentarios, a la gente le estaba encantando. Y dije, ¿cómo voy a seguir? Entonces, así fue como empezó más o menos. Luego subí Strawberry Cookie y ya no me acuerdo cuál fue la siguiente. Creo que Ninja. Bueno, y pues así empezó. Hoy me di cuenta que habíamos pasado ya los 300 suscriptores y de verdad muchísimas gracias. No sé, siento que empecé hace muy poco, hace como 2 meses, y hay mucha gente que me ha apoyado. Tal vez no parezca un gran número comparado con otras personas que tienen canales, pero no sé, me imagino como estando en un auditorio que más o menos tiene 300 personas y que todas estén pendientes de lo que estoy haciendo es algo muy bonito, y más cuando lo disfruto tanto. Si yo pudiera dedicarme solo a hacer galletas lo haría, y sé que en algún punto lo voy a lograr si sigo así. De verdad, gracias a ustedes, porque es por ustedes que me motivo a seguir. Gracias por sus comentarios en TikTok y en Insta, siempre me hacen reír mucho. Gracias por esos mensajes directos, como dándome ánimo o compartiéndome que tienen un emprendimiento y como que les inspira mucho lo que yo hago. De verdad me hace sentir como que, no sé, que estoy haciendo algo valioso. Estaba sufriendo mientras editaba esto porque odio escuchar mi voz, pero creo que eso es algo que le pasa a todos. He grabado 1000 veces, me he escuchado 1000 veces y no sé, todas las veces me muero de cringe, pero pues supongo que se me va a pasar en algún momento. Creo que Donita y Onion han sido las galletas más extrañas, más difíciles últimamente, porque he tenido muchos errores con ellas, especialmente con Onion. Ya les contaré en el próximo video.
Hacer los bordes siempre es demasiado satisfactorio, como que el diseño completo queda más pulido. La velocidad con la que ven que hago todo es la velocidad real. Por eso es que me demoro tanto a veces haciendo las galletas. Con Donita no me demoré tanto, pero pues ya saben cuánto me he demorado con las otras, con las legendarias, más que todo con Moonlight. En esta parte quería mostrarles que al principio hice una impresión muy grande de la dona. Intenté hacerla, pero estaba muy enorme y se me partió y se me cayó porque los costados, como pueden darse cuenta, no son muy gruesos. Cuando una galleta es muy grande no aguanta como su mismo peso y se quiebra. Entonces decidí hacerla así de pequeña y creo que quedó del tamaño ideal. Estos son los últimos detalles. Se ve un poco oscura en la cámara, pero si se dan cuenta cuando la pongo de lado ya se ve como el fucsia que era. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video.